Qué bueno tener todo este tiempo y un programa para conocer no solamente a una persona que les vamos a presentar en Lo Mejor de Ti, que así se llama nuestro programa, sino tratar de tener alguna idea, un acercamiento al budismo. Así que te damos la bienvenida Rinchen Kandro, Lama Rinchen Kandro, que tiene traducción, Rinchen Kandro. Sí, ¿Quiere decir? Quiere decir, bueno, Lama es el título, es como decir maestro espiritual, y Rinchen es preciosa, y Kandro es algo como hada, algo así como ángel, se podría entender de ese lado. Es como la energía femenina que se traslada en el espacio, que conecta la sabiduría con lo mundano. ¿Esos son nombres que se eligen, que alguien adjudica o que son por inspiración? Se toman, bueno, nombres que tengan alguna conexión auspiciosa. Es mi nombre de bautismo, ponele en el budismo, que se dice el voto de refugio. Y entonces se eligen, siempre son dos nombres que tengan algo que ver, que se complementen y que dejen como una marca o un estímulo para que después uno lo desarrolle. Qué lindo. Y parece al azar, porque vos participas de una ceremonia y el maestro que oficia la ceremonia tiene una pila de tarjetas con nombres ya escritos, y sin embargo el que te toca tiene algo que ver con vos. Y si se da en una ceremonia más íntima, a veces el lama que te conoce elige específicamente un nombre, como viendo tu carácter o alguna cualidad especial. Casi que cuando nace un bebito uno a veces dice, ay, cara Sí. de qué tiene, Sí. ¿no? Le va a pegar este nombre o no. Y es cierto que los nombres nos condicionan bastante, ¿no? Cierto. Cierto. Cuando naciste, y hablando de bautismo, fuiste bautizada porque naciste Sí. en el catolicismo, Sí, sí. y te tocó un nombre muy lindo. Cierto. Consuelo. ¿Y sentís que en la vida has desarrollado también lo que quiere decir ese nombre? Sí, al principio estaba peleada, ¿viste? Cuando sos chica con un nombre así, y por lo menos en mi época no era nada común, y las bromas que me he ligado de mis compañeros estaban ahí. Después me amigué mucho y muchas veces gente ahora que me toca por ahí acompañar, por ahí desde lo espiritual o desde la vida misma, ¿no es cierto? Y me dicen, qué buen nombre que te dieron. Y bueno, como que los otros a veces te dicen algo que vos no te das cuenta. Para mí la palabra consuelo es una de las más lindas, ¿no? Consolar a alguien, Cierto. la consolación es una palabra preciosa. Sí. Entiendo que por ahí cuando uno es chico y la crueldad que se tiene en los colegios puede dar para cualquier cosa que no se me ocurre ahora, pero mejor lo vamos dejando. Sí. Alguna vez leí, y lo repito bastante aquí, que en la vida el dolor no es opcional, o sea, la vida viene con dolor acumulado. Acumulado no, dolor asegurado, quise decir. Acumulado puede ser si uno tiene una larga vida de dolor, pero que el sufrimiento es opcional. ¿Eso viene de una idea del budismo? Sí, sí. Quizás por fin tengo quien me lo va a explicar bien. Quizás está en otras tradiciones espirituales, que justamente espiritual lo que va a hacer es tratar de aliviar el sufrimiento de las personas y llevarlas hacia un estado de felicidad, un estado de plenitud. Y en la primera enseñanza que da Buda, una vez que él llega a su perfecto despertar, tarda un tiempo en entender cómo poder transmitir esa enseñanza. Y después de 7 semanas de meditar mucho y demás, enseña a los que habían sido sus compañeros de práctica ascética, que era lo que primero probó Buda, que era lo que estaba más vigente en la India en ese momento. Y enseña lo que comúnmente se llaman las 4 nobles verdades. Y la primera es la verdad del sufrimiento. No hay tanto como límite o distinción entre la palabra dolor y sufrimiento en los idiomas originales, ¿no? Como el sánscrito o el tibetano. Pero sí, si lo tomamos en nuestra vida cotidiana, cuando él quiso expresar que existe el sufrimiento, era como mostrar algo para que la gente no siga anhelando un estado de felicidad en lo cotidiano que le venga casualmente, sino que sea producto de su crecimiento interior.
y que si uno no desarrolla sus cualidades, el sufrimiento, el dolor, lo desagradable, la pérdida y demás forman parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, de ahí arranca su primera enseñanza, que puede ser también considerada la base de todo el budismo. Existe una causa de donde surge el sufrimiento, existe una cesación del sufrimiento, existe un camino que te lleva a ese lugar llamado la cesación del sufrimiento, que es la libertad total. Y lo que muchas veces encontramos en la enseñanza de Buda es como no identificarse con el dolor, sino con la persona que está transitoriamente pasando por el dolor, en otro momento por el bienestar, en otro momento por otras cosas. Ahí te interrumpo. Y eso también corre cuando se trata de uno. Claro. Por ejemplo, me duele algo, me está pasando algo, tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad ni lo que me pasa. Seguro. Aun cuando las cosas que nos duelen a veces tienen la habilidad de tomarnos. Cierto, sí, sí. Hay a veces en muchas personas una gran inteligencia para entender la situación, pero no herramientas emocionales o que lo integren como para poder afrontar eso. Entonces lo entendés claramente, pero estás tomado. Es y como ponerle un dolor de muelas puede ser muchísimo más intenso, porque estamos dentro de ellos suponiendo un fracaso, suponiendo que la voy a pasar muy mal, suponiendo que se va a presentar una enfermedad, que se va a infectar, que voy a terminar en anticipando catástrofes, por ejemplo, cosa que hacemos muchas veces. Sí. Eso que decías recién de podemos entenderlo con la cabeza, pero no muchas veces transformarlo. ¿Podría explicar por qué en nuestras civilizaciones muy psicoanalizadas, algunas personas, no todas, pasan muchísimos años dándole vueltas y más vueltas a lo que supuestamente hemos comprendido, pero de todas maneras padeciendo? Claro, sí. Hay algo, si uno se va al fondo del tema, hay como una cierta asociación con ese aspecto nuestro que no nos da la posibilidad de movernos hacia un lugar de mayor libertad. Y lo que nos ha pasado sigue pesando en el presente. Mi maestro principal, Bokha Rinpoche, decía ante una pregunta, en una enseñanza general, a mí me tocaba traducirle y era el momento más feliz de mi vida estar ahí simplemente traduciéndolo. Pero para mí fue una enseñanza, porque él decía, alguien que hablaba de su pasado, de algo muy doloroso, y decía, el pasado no tiene la capacidad de hacernos sufrir en el presente. Y la persona quedó con los ojos abiertos, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Si yo sufro. Si yo sufro, ¿a mí me va a desmentir? Pasó algo y yo sufro. Y dice, lo que uno hace desde la ignorancia, desde el desconocimiento, es traer un recuerdo y sufrir en el presente. Pero el pasado, por la propia definición de pasado, no existe en el presente. Y eso, nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo, de modificar ese hábito o esa tendencia de traer algo del pasado y sufrir en el presente, a veces con la misma intensidad, ¿no es cierto? Si alguien sufrió, no sé, una pérdida o un asalto o algo, y entonces uno está acá, o por ahí estás solo, estás abajo de un árbol, muy contento, y de golpe te trae un pensamiento, un recuerdo, y estás sufriendo tan intensamente vos solito ahí, como te pasó en otra época con todo ese entorno desagradable. El pasado nos puede hacer daño si hacemos eso con el pasado, y el futuro nos puede llenar de ansiedad también. Sí. ¿Cómo se hace para vivir el presente? Y esa es la clave, ¿no es cierto? El interés de la meditación y de conocer a través de la meditación un estado de paz, un estado de reencuentro con uno mismo. Porque hablar de la paz también a veces la gente imagina como que es irte a otro lado. Y en realidad en la meditación budista es conectarte con vos y encontrar en vos ese estado de paz que no fluctúa en el pasado o en el futuro. Lo que hacemos es increíble, pero nos salteamos el presente.
Saltamos del pasado al futuro, del futuro al pasado, y en el presente estamos un instante y ya nos fuimos. ¿Y la meditación que hacen ustedes, cómo es en realidad? Porque sé que hay meditación trascendental, que hay personas que hacen meditaciones guiadas, hay muchas formas, Cierto. muchas de ellas para la mayoría de nosotros inasibles, porque cuando nos dicen, bueno, habría que parar la cabeza, muy bien, quedamos así, y no podemos. Sí. ¿Cómo es en realidad, si no te molesta describir, ¿no? Sí. ¿Cómo sería una práctica? ¿Debe ser cotidiana? ¿Debe ser 2 veces por día? Sí. ¿Cómo es? Al principio es muy bueno recibir instrucciones. Uno se apoya primero en la postura física, en la respiración. Y en el budismo, en nuestra tradición, no existe la noción de dejar la mente en blanco o de parar la mente, porque mientras que estemos vivos, la mente va a estar funcionando. La idea es de que esté a gusto en el presente, en un estado de comodidad natural en el presente. Hay como palabras muy bonitas. Todas ellas en sánscrito. O en tibetano, que hablan de, por ejemplo, hay uno en tibetano que se dice Rangbab, y que quiere decir dejar caer en sí mismo, dejar que algo se pose en sí mismo, y habla de la mente, cómo puede posarse en ella misma. ¿Cómo es la palabra? Rangbab. Rangbab. ¿Y uno podría cerrar los ojos, respirar y repetirla? ¿Y eso ya sería un mantra? No tanto un mantra, pero sería una forma de recordarte la instrucción. ¿Qué es un mantra en realidad? Un mantra es una frase que uno repite y que se transforma entonces en nuestro soporte de atención en una primera instancia, y luego en un método como para que todas nuestras cualidades se despierten y se desplieguen, o sea que a través de un mantra podemos llegar al pleno despertar como el de Buda. En sí la palabra mantra, cuando la estudias, es aquello que te protege de la negatividad, y el Dalai Lama aclara que se está hablando de la negatividad de nuestra propia mente. Entonces es como un remedio para vos. Y no hay tanto la idea de un mantra específico para cada persona, sino una serie de mantras dichos por el propio Buda que están dentro de un contexto de una práctica global. Y entonces, haciéndola, vos hace un momento me preguntabas cuántas veces y demás, lo ideal para alguien que es budista es tener una práctica cotidiana de 1 o 2 veces por día, después de dedicarle algún tiempo en el año a algún retiro personal o grupal, porque bueno, muchas veces nos toca ser budistas un poco ya grandes y hay que aprovechar bien el tiempo. Hablando de eso, si querés nos contás en qué momento de tu vida encontraste el budismo, cómo fue eso, y de esa forma también nos contás, porque tengo entendido que fueron varios años en los que tuviste que estar, ya no era un retiro de unos días, sino de años, meses y días, pero no quiero adelantarme, quisiera más que nos cuentes, o que se cuele lo que yo puedo saber sobre vos. Dijimos que naciste en una familia católica, y eras practicante en una familia que practicaba. Una familia no tan practicante, pero me tocó compañeros del colegio y un ambiente así de chica que sí, que éramos no solo de ir a misa, sino de ir a hacer alguna ayuda en la parroquia o esos cursos. Un cura encantador que voy a estar agradecida siempre porque, viste, todo te prepara para lo que sigue. Y cuando terminé el colegio empecé a hacer danza, me gustaba mucho la danza clásica, en una época que había algo que se llamaba danza abierta y propuestas de nuevas coreografías, nuevos estilos, una época argentina que venían unos bailarines excepcionales y había mucha curiosidad por encontrar nuevas maneras de moverte que no sean las tradicionales, de marcar un paso, ¿viste? Eso de ese tipo de cosas. Y gente muy creativa en esa época, y una de ellas habían tomado la línea de meditar y desde la meditación encontrar movimientos más naturales. Entonces, como siempre digo, mis compañeras de danza siguieron danzando y yo seguí meditando. Claro. Pero esa fue la entrada. Con el budismo zen al principio, el budismo japonés, que había un muy buen maestro que vino de visita esos años, y después con un lama tibetano del 83, yo tenía 23 años. Y de venir de una tradición católica, yo sentía que era como encontrarme en casa, una sensación de
hay rituales, hay plegarias. Si bien Buda no es lo mismo que Dios, está la idea de dirigirte hacia Buda para desarrollar una devoción que te permita moverte de estados confusos. Y empecé mi vida también en pareja con quien es también, que es director también del centro, Lama Sangye, y entre los dos decidimos ir a hacer un retiro largo en Francia. Antes de seguir, ¿cómo se llama el centro? Porque habrá quien esté ahora diciendo esto, estamos hablando de Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo se llama el centro y dónde queda? El centro en tibetano se llama Kagyu Tekchen Choling y queda en el barrio de Belgrano, en Capital Federal. Tenemos como actividades así bien variadas, tanto para budistas como abiertas de meditación. Volvemos a que se van a Francia. Nos vamos a Francia. ¿Por qué Francia? Porque ahí un lama, se llama Kalu Rinpoche, fundó un centro, poner en los 70, 74, y fue bastante innovador para esa época. En realidad lo fundó ya un centro de retiros, ¿no es cierto? Porque varias personas lo habían conocido en India y querían hacer ese retiro. Era la primera vez que se iba a hacer en Occidente. Entonces hicieron esa camada y ya fue quedando como un lugar de mucho prestigio por la seriedad del programa y todo. Y el mismo programa que en India, ya los tibetanos habían salido de Tíbet, lo adaptaron para Occidente. Entonces es mucho más fácil para nosotros hacer un retiro de ese tipo en un país occidental. Y recuerdo que no era tan chica, pero tampoco tan grande, causé bastante revuelo, pero decir que era Francia estaba mucho mejor que... Eso en tu ambiente, en acá. mi ambiente. Me voy a meditar, pero a Francia, más tranquilos. Está buenísimo, ¿no es cierto? Y de ahí el retiro consta de 3 años y medio, y después se hizo una extensión, cosa de que entre los preparativos y todo nos quedamos unos 5 años. ¿Y qué te fue pasando ahí? El retiro es como la época más plena de mi vida, porque ya desde los rituales y demás, ves todas las prácticas, todo el abanico de prácticas. No hay tanto para estudiar, sino más bien estudiar para ponerte a practicar. O sea, todos los puntos filosóficos y demás se dejan para después o para otro contexto, sino realmente ir a la experiencia. Y éramos tan separados los centros de hombres y mujeres, y nosotros éramos 10 mujeres, que como convivencia humana me pareció muy enriquecedor. Ponerle, la más grande tenía 60, la más chiquita tenía 16, yo andaba por los 20 y pico, 1 o 2 monjas, todos los demás laicas, de 4, 5, 6 países. Entonces el día a día era todo un aprendizaje. Y nos decía nuestro maestro que nos guiaba en el retiro, no es entrar en un paraíso, sino es entrar en un mundo chiquito, donde están las mismas problemáticas o situaciones diarias, pero en chiquito. Y fue muy interesante en ese aspecto. ¿Se llama ordenación luego para ser lama? En realidad hay votos de ordenación que se refieren más a tu estilo de vida. Yo soy una persona laica, entonces tengo votos de laico. Votos de monjes, votos de monje completamente ordenado. El título de lama es más el título que te dan al egresar de ese retiro, cuando ven que tenés una capacidad para hacerte cargo de un centro y enseñar. Claro, porque es como un lama. Claro. Es eso, más que nada eso. Sí. Dijiste, como al pasar, y no quise interrumpirte una vez más, Buda no es Dios. Entonces, explícanos qué es Buda en realidad. Buda se puede entender desde un aspecto histórico, y entonces está Buda Sakyamuni, nacido en la India hace 2500 y pico de años, que muestra a través de su ejemplo cómo progresar y llegar al estado plenamente despierto. Antes se usaba la palabra el iluminado, pero realmente no condice con el sentido, es más el despierto, el que despierta todas sus cualidades. Y sin embargo, se habla de un Buda absoluto o un Buda último, como si habláramos de la energía absoluta, como similar al espacio, es decir, más allá de la forma, del tiempo, de características históricas.
y que Buda Sakyamuni es una emanación de ese Buda absoluto. De esa misma manera van a aparecer otros Budas a lo largo de toda esta era cósmica. Entonces, hay una diferencia entre las religiones teístas y las no teístas en el sentido de cómo enfocan, desde mi humilde interpretación, el camino para aquel que sigue. Buda no es el creador de este mundo, sino que nosotros mismos, cada uno de nosotros, por nuestras formas de actuar y por nuestras formas de pensar, vamos creando nuestro mundo. Y lo que él hace es mostrarnos cómo corregir esas formas erradas de pensar y de actuar, de manera de transformar esto, que es nuestra percepción burda, en una percepción pura, en una visión sagrada, y llegar al mismo despertar que llegó él. Claro, suponemos que una humanidad despierta no iniciaría una guerra nunca, claro, por ejemplo, para decir un ejemplo muy contundente, ¿no? Cierto. Dijiste varias veces la palabra despertar y también dijiste una vez al principio la felicidad. ¿Cuál era tu idea de la felicidad cuando crecías y cuál es ahora? Porque supongo que no pensarás lo mismo o no tendremos todos la misma idea de felicidad, porque hay personas que asocian lo feliz con el ruido, por ejemplo, claro, con aturdirse, con evadirse. Ay, qué feliz que estoy ahora que no pienso en nada. Sí. Y yo creo que si el despertar es el ideal, la felicidad va a estar asociada con otra cosa. Claro, el despertar, bueno, la palabra felicidad hoy se usa así de una manera muy variada, ¿no? Pero sería sinónimo de despertar. Es solo que una felicidad que no cambia, una felicidad que no está, que no depende de agentes externos, una felicidad que se produce naturalmente porque vos entendés quién sos. Sí, te voy siguiendo, porque pensaba que uno siempre siente que vive en un delicado equilibrio, ¿no? Como queriendo, hablo por mí, no pienso que se tengan que identificar todos los que escuchan, pero como queriendo dominar el mundo en el sentido, no de dominar el mundo como Alejandro Magno, sino tu pequeño mundo, tenerlo controlado. Cierto. Para que no pase nada malo y malas cosas pasarán y no hay más remedio que saber eso. Sí. Y de pronto uno dice, bueno, pero no depende todo de mí, eso es seguro. Pero los miedos pasan a ser las emociones dominantes. Sí. Uno de los miedos más grandes que tenemos es a la muerte, y así es que la negamos, ¿no? O sea, negamos la muerte, la enfermedad y el envejecimiento. Sí. ¿Y cómo se hace? Y mira qué fácil la pregunta. Esta es fácil. ¿Cómo podemos hacer para caminar hacia un lugar donde, para tomar lo que acabas de decir, estemos en un estado tal que, descontando qué cosas nos van a pasar un montón de cosas, esa felicidad, si la podemos llamar así, de alguna manera sea inmutable? Claro. El motor del miedo a la muerte quizás sea un buen motor para no volvernos tan materialistas, sea tan aferrados a los placeres cotidianos, porque está eso por detrás. Y no solo los placeres, porque a veces las personas, por ejemplo, las que acumulan mucho dinero, ni siquiera solo se relacionan con ese placer, sino con el temor a perderlo. Claro. Que es aferrarse y ni siquiera disfrutarlo, ¿no? Sí. Mira, Buda resume, describe los sufrimientos de los diferentes seres. Entonces dice, el ser humano tiene 4 grandes sufrimientos, como vos bien dijiste: el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y después dice, hay otros, grupo de 8 sufrimientos que nos explican exactamente cómo es nuestra vida cotidiana. Tengo miedo a que alguien me diga algo desagradable, tengo miedo a que alguien no me alabe, tengo miedo a perder, tengo miedo a no poder ganar, tengo miedo a sufrir, tengo miedo a no ser feliz, van así por pares. Tengo miedo a ser una persona anónima y tengo miedo a que la gente no me considere como la persona más importante de su entorno. Y es lo que nos pasa todo el tiempo y se lo llaman 8 preocupaciones mundanas, que aquel que empieza a estudiar y a meditar necesita trascenderlas. Hay que reflexionar en que realmente no hay nada de positivo en apoyarte en ellas, porque te lleva a un sufrimiento cotidiano. Asegurado. Y que al trascenderlas sos más libre.
y tenés más contacto con vos mismo y entendés si un día salís a la calle, empieza a llover, te mojaste, no es nada más que eso y la vida sigue y tenés como más aceptación y una persona más flexible, más maleable para adaptarse a lo que le toca vivir. Entonces, esa felicidad que podríamos encontrar en un camino espiritual es la felicidad que no se apoya en lo mundano o en las cosas externas que nos pueden hacer felices por un rato, sino en un estado de ser. Y ese estado lo tenemos que cultivar. Y por supuesto está la muerte. Quizás hay personas que se aferran con más temor a la muerte en sí, hay otras que tienen más temor a lo que está antes. Después se sueltan, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen mucho miedo incluso a lo que pasa después. Porque al no tener una relación con una tradición espiritual, de golpe dicen, ¿y qué va a haber después? Pienso que es terrible de que alguien no se dé la oportunidad en vida de cultivar una afinidad con una tradición espiritual que le haga tener una visión de lo que pasa después, más allá de la muerte. Y viste que todas las tradiciones hablan de un más allá. Puede ser más largo, más corto, con más detalles, con menos detalles, pero está eso. La trascendencia. Sí. Entonces, sin embargo, en la vida cotidiana nosotros pensamos que la muerte es un fracaso, porque es como si se apagaran todas las luces y no pasa más nada. Y es un malentendido, porque si alguien es bautizado en el catolicismo o es de la tradición judía o musulmán o budista o hinduista, hay 10.000 herramientas para entender la muerte como parte de tu vida. Solo que nuestras sociedades modernas la niegan sin parar. Cierto, de la misma forma que niegan la vejez. Hasta límites con el ridículo y la enfermedad, ¿no? Poniendo su cuerpo, nada, para que le pongan cualquier cosa con tal de no entender que si yo estoy más grande ahora es porque atrás vienen un montón que están más jóvenes, como alguna vez fui. Hablando de lo interreligioso, vamos a compartir un material y a la vuelta hablamos, si te parece. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Qué lindo es, ¿no? Es muy lindo. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Te llamaron para explicarte que esta era la intención del mes y sumar? Él habla todo el tiempo del diálogo interreligioso. Cierto. Porque la verdad es que uno piensa que estamos separados por ignorancia muchas veces, ¿no? Tememos a lo que no conocemos. Cierto. Por eso estamos tan contentos de tenerte aquí. Y de paso te pregunto, por ejemplo, ¿se acercan al centro personas de otras religiones y de todos modos practican y eso no es traicionar a nadie? No, tiene nada de malo, es abierto, no es que porque uno traspasa esa puerta tiene que volverse budista. No, no, no. Hay algunas enseñanzas que están dedicadas a los que son budistas como para ir con un nivel progresivo, ¿no es cierto? Pero hay algunas áreas de meditación o de otras ceremonias que son abiertas. Y nosotros empezamos con esa visión desde el principio, porque cuando entrábamos al retiro, vinieron los monjes, lo que sería de la tradición trapense acá en Argentina, allá en Francia, creo que se llama la Pierre Quivir,
Y vinieron a nuestro retiro a felicitarnos porque nosotros estábamos entrando en clausura, a compartir ese momento, y vinieron a la salida para que les contemos cómo nos había ido y demás. Y eso surgió porque le habían pedido a este gran lama Kalu Rinpoche que les enseñe a meditar. Y entonces ellos sintieron que enriquecían su manera de orar, su manera de unirse a Dios, sin ninguna confusión, digamos. Y hay gente que viene, suponete que es católica o que de la tradición judía no tanto, pero más bien de la tradición católica, y a veces se queda un tiempo, por ejemplo algunos años, y luego se vuelve a conectar con su tradición. Eso me ha pasado, ponerle con 6, 7 personas que he seguido de cerca en la formación de la meditación. Y si no, muchos que dicen que son, que por supuesto me dicen que son católicos, pero que les hace muy bien la meditación. Vamos a hacer la única pausa que nos pide el programa y después hablaremos de muchas más cosas, como por ejemplo, si hay alguna alimentación en particular, hablemos de la vestimenta, del Dalai Lama, si te parece bien. Así que bueno, si están tan contentos como yo, no se vayan del otro lado. Imagínate en unos años, cuando te animes a buscar tu primer empleo, cuando te designen a cargo del proyecto, cuando decidas abrir tu propia empresa, cuando tengas muchas personas a cargo. Tenete fe. USAL te acompaña. En www.canalorbe21.com podés disfrutar de nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, avances y curiosidades, programas a la carta, guías de programación, blogs, streaming de forma ininterrumpida. Entrá y descubrí Canal Orbe 21, el canal de confianza para toda la familia. Lindo. Seguimos compartiendo este programa con, le voy a decir bien, el Lama Rinchen Kandrop, tenía miedo de decirlo mal. Consuelo, su nombre de nacimiento, que también me encanta decirlo, y bueno, es lama, vive en Argentina, para hacerlo tuvo un retiro de más de 3 años, y ya tu vida tiene todo que ver con esto y además con guiar a otras personas, pero un día en tu vida, ¿cómo es? ¿Ahí sos madrugadora porque te gusta o es mejor o está indicado levantarse muy temprano? ¿En la alimentación hay alguna restricción? No soy madrugadora, ya de familia venimos todos con esa tendencia y a veces digo, soy la hermana menor. De 8. De 8. Hay que decirlo, porque menor como yo de 3 es una cosa, de 8... Y digo, ya me va a tocar cuando mis hermanas más grandes me dicen, no sabes, ahora no puedo dormir tantas horas como antes. Y digo, ay, ojalá que me pase a mí. En el retiro era lo más bravo porque se empezaba a las 4 de la mañana. Pero bueno, no soy madrugadora, pero tampoco soy así. Me gusta empezar así la mañana tranquila, hay algunos días que enseño, otros días que estoy trabajando con traducciones, con la preparación de los seminarios de estudio, con ese tipo de cosas. Y más a la tarde tengo clases o entrevistas con la gente, en la guía de su práctica personal, o a veces en grupos cerrados de meditación a lo largo de un año, ¿no es cierto? Ese tipo de actividades, cosas que termino como a las 10, por ahí. Pero a la vez me gustan mucho los animales
Así que tengo varios perros que fui juntando de la calle, bueno, los dos, con la Masangue también, y gatos. Y después me gusta mucho el jardín, así que soy de estar con los árboles, con ese tipo de Lo trabajo. más parecido a estar en un lugar abierto, siendo que vivís en una ciudad. Cierto. O sea, Sí. ¿Tu anhelo sería estar en el medio del campo o no? Sí, tenemos un centro de retiros en la zona oeste y que lo estamos armando a pulmón, podríamos decir. Así que ahí sí, tengo mucha tierra y muchos contacto con la naturaleza y me paso, por ejemplo, haciendo plegarias o mantras, como sintiendo que el decirlo y que vaya así en todas las direcciones traerá un beneficio en general para todos, ¿no? Como no sé si has visto, muchas veces se ven en los documentales tibetanos esto que llamamos las banderas de plegarias, de colores, que tienen impresas mantras y plegarias, se llaman lungta a veces, que quiere decir caballo de viento, y se dejan en los lugares donde hay justamente viento para que las plegarias lleguen a todas partes. Bueno, es muy fuerte el poder de la oración. Sí. Porque se puede rezar a distancia por una persona y ver cómo mejora. Eso las personas que saben orar y lo hacen con mucha fe lo logran. Es muy emocionante eso. Y una vez me dijeron algo que me calmó mucho, que es que quédate tranquila porque en el mundo siempre hay alguien rezando por vos, aunque no diga tu nombre. Cierto. ¿No? Es como... Qué buen reaseguro ese. Uno está buscando otros, pero que saber que hay alguien siempre pensando en uno. Dijiste clausura cuando lo del retiro, y uno piensa también en las monjas de clausura, que hay personas que no pueden comprender eso y sin embargo está muy asociado a que rezan por nosotros. Claro, claro. Es un reservorio espiritual. Sí, y es tan necesario para todos de que siga habiendo gente con la vocación de hacer retiros de clausura o vida de clausura en todas las tradiciones. Hace como de forma de equilibrio, ¿no es cierto? Sí. Con otras cosas tremendas que pasan. De la misma manera que la persona que da con sus manos y su cuerpo toda la ayuda que pueda dar al que lo necesita ya, ¿no es cierto? ¿Será que cada uno tiene algo para hacer en este mundo? ¿Y por qué será que hay tantas personas que no encuentran el propósito de su propia vida, el sentido? Sí. En ocasiones pasa que hay como un incentivo de interés personal, una cerrazón que podríamos llamar un desequilibrio que hace que la persona no encuentre el sentido de su vida y que muchas veces corre de ese lugar. Y por eso en algunas terapias se propone una terapia física, de manera de que se conecte con algo, por ejemplo, que se empiece a conectar con la tierra. Cuando nosotros llegamos a Francia, no sé si conoces mucho los franceses, a veces son como medios esquivos a los animales, y era también un lugar en el campo, y una monja que tenía así mucha voz en ese momento, les decía a los franceses que recién llegaban de visita, que se conecten con los gatos, porque de golpe había un montón de gatos, y entonces le venía bien que se ocuparan de los gatos y de paso mimar a un gato o acariciarlo los conectaba distinto con lo que es abrirse a otro ser. Y después podían conectarse con las personas. Pero qué desafío mandarlos justo a conectarse con un gato, que los gatos cuando no quieren no se dejan, ¿no? Son muy independientes. Sí, eso en ese caso funcionaba bien. Qué bueno. Sí. Dicen que tienen propiedades curativas los gatos. ¿Sí? ¿Lo crees? Sí, y los perros también, ¿viste? Yo creo que tienen una forma de sentir lo que te falta, ¿no? Y de acompañar a los enfermos o a la gente mayor. Sí, eso es verdad, uno lo ve. Sí. En cuanto a tu alimentación, ¿hay alguna regla, hay alguna elección personal? Sí, no hay tanto una regla, hay una elección. Soy vegetariana hace muchísimo tiempo. Lo que sí hay ahora es que muchos tibetanos, bueno, cuando vivían en Tíbet, comían carne porque no había mucho más para elegir, carne y harina de cebada, pero estando en India encontraron que hay todo tipo de comida. El propio Dalai Lama probó de ser vegetariano y su cuerpo ya de mayor no se adaptó bien
Entonces con el médico encontraron un acuerdo de un mínimo de carne y toda la alimentación variada. Pero ahora hay, entre los tibetanos hará 5 o 6 años, una mayor conciencia de volver a ser vegetarianos. Y un gran lama que se llama Karmapa, me acuerdo en un evento de esos de India tan maravillosos de 15.000 personas, y les decía, bueno, prepárense a lo que les voy a decir, ¿cuántos comen carne? Entonces todos levantaban, casi todos la mano. ¿Quiénes no comen carne? Y éramos uno por dos. Bueno, ¿quiénes se podrían comprometer en no comer carne una vez por mes? ¿Quiénes un poquito más, ¿no es cierto? Una vez por semana o 2 o 3 veces por semana. Y si uno lo piensa, hay veces que uno hace una comida sin carne y ese día que hacemos un plato sin carne, de fideos con salsa, podríamos dedicar ese gesto de ofrecerlo, dedicarlo en el sentido de ofrecerlo para el bienestar de todos los seres. Y son pequeños gestos. Es estar atento una vez más, ¿no? Es algo parecido a lo del despertar. Pero no se hace tanto lo de ser vegetariano o no por la salud, sino por la vida del otro. El Dalai Lama, hablemos de él. Y cumplió 80. Qué bárbaro. Y hablemos un poquitito de lo del Tíbet, ese conflicto que uno no lo comprende del todo o no lo seguimos mucho. Casi todos los tibetanos están en la diáspora, están en distintos lugares de India, me decías. En India, en muchos, después hay comunidades grandes en Suiza, en Estados Unidos. Ahí estamos, vamos a ver unas fotos, mientras tanto nos contás. Tuvimos la suerte de recibir 4 veces al Dalai Lama en la Argentina y en cada ocasión ha sido maravilloso de poder tenerlo, ya sea en la enseñanza formal como en todo lo que pasa después, porque cualquiera que entra en contacto con él queda impactado. El chofer, el que le llevó la comida, el que le llevaba las flores. Esta es una muy linda anécdota, si te puedo contar. Sí, claro. Estaba mi mamá del otro lado. Ajá. Era un momento que mi mamá ya bastante mayor y el Dalai Lama estaba en el evento aquí en Buenos Aires y teníamos un espacio entre una conferencia y la otra. Y entonces le digo, ¿podría mi madre venir un momento para que usted le dé la bendición? Sí, sí, cómo no. Y mamá llegó tarde por el tráfico y la mayor se agitó bastante porque la hice correr, subió las escaleras y el Dalai Lama estaba justo atrás de la puerta. Entonces cuando ella entra pensaba que iba a tener tiempo de recuperarse. Y el Dalai Lama enseguida dice, ¿qué tal? Y le hace así con las manos. Y mamá entonces no sabía mucho qué hacer con este gesto y entonces le agarra las manos. Y así se quedan y mamá estaba realmente agitada. Entonces el Dalai Lama le hace este gesto que es tocarse la frente, que es un gesto muy de respeto y de cariño entre los tibetanos. No se hace así a cualquiera, ¿no? Y entonces se quedaron así un rato, mientras que mamá se recuperaba la respiración. Y él así, una bendición más perfecta imposible. Y de golpe, como ese chispeante, dice, ¿y esta es la mamá de quién? Mía. Y entonces dice, vengan, y ¡pling! Salió la foto en 2 minutos, un recuerdo bellísimo. Qué lindo. Y las bendiciones son de con diferentes palabras, pensando en cada ocasión, ¿o hay algún tipo de bendición que sea clásica, digamos? ¿Qué se le desea a la gente cuando se la bendice? Cuando es un gran lama que da su bendición es porque, se dice gran lama porque tiene una realización espiritual que lo hace ser un santo, un ser sagrado. Entonces su gesto con la mano o su voz o su mirada es el soporte a través del cual te transmite su energía. Y muchas veces no importa tanto lo que te dice como el estar en contacto con la persona. Hay gente que llora, hay gente que se siente feliz, hay gente que se cura de alguna enfermedad, hay gente, bueno, que siente que todo su pesar desapareció.
Y es ese simple contacto, ¿no es cierto? Hay cosas formales, a veces el lama te entrega algún obsequio, o a veces hay esto que se llama una cata, que es como una chalina blanca, que tiene estaba impreso, en una de las fotos, sí, en una de las fotos estaba... que tiene impreso los símbolos, que se dice Trashidele, que quiere decir un saludo, donde te expresa que todo sea auspicioso, que haya una felicidad excelente en tu vida, que haya salud y demás. Y después hay ceremonias en donde se atrae la bendición. Qué bueno. Y entonces lo hace el que dirige la ceremonia y todos los practicantes, en donde se atrae la bendición y después se dispersa hacia... Nada es para quedárselo uno solo. Tal cual. Volviendo al principio de todo, cuando yo te pregunté por el sufrimiento, dijiste que Buda volvió con como 4 verdades, ¿puede ser? Las 4 nobles verdades, ¿Y sí. una era la del sufrimiento y las otras 3? Las otras son, existe una causa por la cual se presenta el sufrimiento, que es las emociones perturbadoras y la ignorancia fundamental. Se refiere a un estado de desconocimiento de quiénes somos en esencia. Entonces nos asociamos a quienes somos en apariencia y no conocemos nuestra esencia. Y entonces ese estado desvinculado, digamos, funciona con emociones perturbadoras que podrían ser el odio, los celos, el orgullo, el resentimiento, otras que no parecerían tan perturbadoras pero que sí lo son, como la pereza, la indiferencia, la apatía, el desgano. La apatía, bueno, todas esas cosas que hablan de un desequilibrio interno. Y la tercera noble verdad es que existe una cesación del sufrimiento, es decir, que nuestro sentido de la vida no es sufrir, sino simplemente pasar un momento de entrenamiento a través del cual reconocer nuestra esencia y ser felices. Esa es la cesación del sufrimiento. Y el camino que lleva a la cesación habla de todo un comportamiento tanto externo, del cuerpo, de la palabra, como también interno, que se da más énfasis al pensamiento, a la intención, a la motivación, para revertir esa confusión que hemos acumulado. El pensamiento humano es muy fuerte, tiene mucho poder, lo mismo que la palabra, claro, la que nos digan o la que nos digamos. Sí, sí. El pensamiento es mucho más poderoso que la palabra, porque la mente gobierna sobre la voz y el cuerpo. Y tenemos como seres humanos mucho más poder que, suponete, los animales o otros seres que convivan en este planeta. Tenemos tanto poder para hacer el bien como para hacer el mal. Es el mismo uso, solo que la motivación cambia. Cuando sabes que hay tanta gente deprimida, por ejemplo, que tampoco es lo mismo que estar triste, ¿no? Estar triste es una posibilidad, dada alguna pérdida, y la depresión es más que la gente te puede decir a tu alrededor, pero si lo tenés todo, está todo bien, y la persona no encuentra motivación, te apena eso. Me apena muchísimo, sí. Y yo he ido aprendiendo, muchas veces le debe pasar a las personas que enseñan, estoy segura, enseñando aprendés. Hay mucha de la devolución del que escucha que te ayuda a crecer, tanto en la enseñanza como persona también, ¿no es cierto? Y hay que entender que en el momento mismo de la depresión o de cualquier perturbación severa hay una realidad diferente. Entonces uno no puede decirle, correte de ese lugar porque lo que yo veo es distinto de lo que vos ves. Y esa persona a veces solo con su voluntad no puede. Cierto. Le dicen, poné voluntad, y no puede. Pero habría herramientas para que esa persona se reconecte con su esencia. La esencia de todos es mejor que eso. Claro. No habría, si te voy entendiendo, ¿no? No hay persona sobre la tierra que conectada con su verdadera esencia pudiera estar tan mal o pudiera desear tanto mal para el prójimo. Claro. Por ejemplo. Claro. Me acuerdo una vuelta hablando en una reunión de psicólogos y psiquiatras, les decía, la esencia del ser es fundamentalmente buena. Se hizo un revuelo en la asamblea, en la sala, porque hay personas que consideran que alguien nace malo. Pero por más que el primer instante de la vida esté marcado por es un signo, es un síntoma, es algo pasajero. Si estás hablando de la esencia, eso es apariencia.
es lo contrario. Entonces esa esencia que es fundamentalmente buena no puede ser deteriorada por nada, no puede ser cortada, no puede ser destruida, no puede ser enriquecida, no puede ser perfeccionada, porque ya es como es. Y sin embargo, hoy en día están dando mucho hincapié los grandes maestros en este tema de cómo ayudar a las personas. Y por eso, por ejemplo, el Dalai Lama hace años hace algo que es el encuentro entre ciencia y meditación, para ver cómo la meditación budista puede aportar elementos a la ciencia y cómo la ciencia puede también aportar cierto conocimiento del detalle que quizás el meditador en un monasterio no lo tenga tan en cuenta. Pero hay muchos estudios hechos en los últimos años, tomando personas que vienen meditando durante muchos años y puestas a comparar con las que no, y se ve un estado de salud muy bueno. Cierto. Pero incluso la ciencia más dura, puesta con desconfianza a estudiar el tema, tiene que admitir que bajan las revoluciones. No sé, por ahí no lo voy a explicar bien, pero que hay algo de lo que se logra cuando alguien medita de verdad y lo hace todos los días. Claro. Incluso sectores del cerebro que comienzan a activarse, expandirse, que estaban bloqueados, la conexión entre una parte y la otra del cerebro. Yo tampoco soy especialista, pero admiro toda esta tarea que están haciendo. Nos visitó en mes de... Bueno, el año pasado Mathieu Ricard, que es un monje francés de la tradición de budismo tibetano y que ha pasado por todos esos experimentos y se lo considera el hombre más feliz del mundo por el resultado de ese por esa plenitud, por ese bienestar, por ese no sentir que te falta algo, que la sociedad de consumo siempre nos lleva a pensar que cuando creemos tenerlo todo sale algo nuevo. Claro. Que si no lo tenemos no somos. Cierto. ¿Por qué estamos tan identificados? No es tu caso, pero ¿por qué estamos todos trepados, faltan solo 2 minutos, a esa locura de si no tengo, no soy? Cierto. Sale de una desatención. Es que no estamos conectados con nosotros mismos. Entonces creemos todo lo que otro nos dice y no tenemos la curiosidad de ponerlo a prueba. Damos por cierto que tenemos que tal cosa. 2 más, cortito. Físicamente, practicas yoga, todo eso viene acompañado de unas prácticas físicas. Sí, con ejercicio, sobre todo la práctica meditativa es lo más importante, pero después si uno puede hacer yoga siempre se complementa muy bien, o cualquier otro tipo de ejercicio así de ese tipo saludable, ¿no es cierto? Tai chi o esas otras disciplinas orientales que te invitan como a bajar, incluso a bajar la energía de la cabeza hacia el bajo vientre, como algo hacia los pies. Ya eso baja enraizar la ansiedad, baja la desconexión con vos, que te conecta con la respiración, por ejemplo. Algo tan simple, no viviríamos si no respiráramos, sin embargo, solo prestar atención a nuestra respiración en muchas situaciones nos mejoraría. Solo que algunos de nosotros buscamos bomberos, emergencia, y tu propuesta es más estable. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. Y esta es tu casa, así que si en unos meses tenemos ganas de seguir hablando, me quedaron montones de preguntas, pero bueno, eso es solo nuestra inquietud, pero ya volverás si tenés ganas. Y será un gusto. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, gracias por estar ahí y quédense en Orbe 21, por favor.